Actividad de hoy, bueno, ahí estamos grabando, a ver, esperen un segundito. Bueno, la actividad de hoy se titula Maltrato infantil, rol de la farmacoterapia, que la verdad es que es un tema sumamente interesante, sobre todo para los psiquiatras adultos también, pero sobre todo para los psiquiatras infantiles. Va a estar a cargo de la doctora Corina Ponce, que tiene un montón de antecedentes, tanto académicos como asistenciales, pero le gusta que la presentación sea corta. Así que les voy a comentar que Corina es psiquiatra infanto-juvenil, es la actual jefa a cargo del Servicio de Salud Mental del Hospital Garraham y también es magíster en psicofarmacología y coordina la Comisión de Psicofarmacología de la Asociación de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Así que, bueno, Corina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Flor, por la invitación. Gracias a todos. Un sábado bastante particular con la lluvia. La idea de hoy es presentar el tema maltrato infantil desde la mirada el rol de la farmacoterapia. Em, Van a ver que a su derecha hay una pintura. Esa pintura es de Edward Hopper, que es un artista que a mí me gusta mucho, y ese cuadro se llama Infancia es destino. Algo tiene que ver el tema que vamos a hablar de hoy, la importancia que tiene la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del maltrato. ¿Sí? No sé si está pasando. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con las definiciones. Cuando hablamos de maltrato, el maltrato infantil es un problema importante de salud pública, ético, de derechos humanos, legal y social. Eso es todo lo que abarca el maltrato. Y se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años y abarca todo tipo de maltrato: maltrato físico, afectivo, abuso sexual, negligencia, explotación comercial o de otra índole que dañe o pueda dañar la salud, el desarrollo o la dignidad del menor, o que puede poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Algo importante de algunas estadísticas que quisiera decirles de este año, muy nuevitas. La oficina la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, en el primer trimestre del 2025 recibió 712 denuncias, de los cuales se vieron afectados 958 niñas, niños y adolescentes por situaciones de violencia doméstica. Esto equivale a un promedio de 11 niños y niñas afectados por día. Y un dato que es importante es que del 80% de los casos relevados, las personas denunciadas fueron sus propios progenitores, principalmente los padres, y el 33% las madres. Y otra cosa importante es que la Oficina de Violencia Doméstica saca esta estadística porque en abril, el 25 de abril, es el Día de la Visibilidad de la lucha internacional contra el maltrato infantil, para concientizar a las sociedades y también con la idea de erradicar este tipo de violencia. 6 de cada 10 niños menores de 5 años, esto es alrededor de 400 millones a nivel mundial, sufre castigos corporales o violencia psicológica perpetrado por sus progenitores o cuidadores. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales durante la infancia. El maltrato en general suele permanecer oculto, y una parte muy pequeña recibe el apoyo de profesionales de la salud en algún momento. Un dato importante es que un niño que ha sufrido abusos tiene mayor probabilidad de abusar de otros cuando llega a la edad adulta, de tal manera que la violencia se puede transmitir de una generación a otra. En la Argentina, estos son datos de la SAP, de las llamadas al 137 por violencia familiar entre el 2017 y el 2023 recibieron 6.572 llamados, donde hubo 10.634 víctimas de maltrato entre 0 y 17 años, y el 57% fue por violencia física y psicológica y un 37,8% por violencia psicológica. ¿Sí? Es decir, que los llamados por violencia sexual correspondieron el 77% a víctimas de género femenino. ¿Sí?
Cuando hablamos del maltrato, tenemos que hablar de tipologías del maltrato para entender esto. Tenemos maltrato físico, maltrato psicoemocional, negligencia grave, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y el trastorno facticio por poderes, por ahí alguno de ustedes alguna vez lo escuchó, que es el famoso síndrome de Munchausen, que es cuando los padres someten a sus hijos a exploraciones médicas, suministros de medicamentos o estadías hospitalarias internados con la idea de crearles síntomas para que puedan los chicos estar expuestos a este tipo de intervenciones. En el hospital nosotros vemos muchos de estos pacientes, generalmente se asocia a psicopatología del adulto, pero también es una forma del maltrato para considerar. La forma más frecuente es el maltrato físico y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es bastante amplio el tema del maltrato. Traje datos de lo que hacemos en el hospital. Son datos que voy a agradecerle al equipo de intervención de violencias del Hospital Garrahan. Algo importante para destacar es que todos los casos de maltrato y de violencia requieren de una mirada interdisciplinaria. Eso es lo mejor. La mayoría de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, muchos hospitales de la provincia también tienen equipos interdisciplinarios. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario desde hace poco, intervención en violencias, y estos son datos de un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes evaluados desde septiembre del 2024 a julio del 2025, niños entre 0 y 16 años, 327, que hicieron su consulta por motivo de maltrato. Ahora vamos a ver distintos tipos. La mayoría de las consultas fueron ambulatorias y un 37% pacientes que requirieron estar internados por el tipo de maltrato, por el grado de negligencia y una manera de protección. Vamos a ver que de esta muestra la forma de maltrato que más prevaleció fue la violencia sexual y le siguió el maltrato físico. El maltrato físico es muy frecuente en menores de 2 a 4 años y esto es importante, constituye la segunda causa de mortalidad en niños menores. Después vamos a ver que de la muestra de 327 pacientes, un 12%, esa sigla significa CSA, que son conductas abusivas entre pares. Eso también. Y tenemos el maltrato emocional y ustedes van a ver un 4% de negligencia, descuido del cuidado por parte de los padres, que es una forma de maltrato. Entonces, el maltrato es un problema. Para hablar de maltrato y el impacto que tiene en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, tenemos que hablar del concepto de trauma, de dónde partimos. Traumas son eventos que suponen una amenaza para la vida, la muerte real o una lesión grave o una amenaza para la integridad física de uno mismo o de otros. Cuando vamos al DSM-5, los eventos traumáticos desde el DSM-5 incluyen experimentar directamente un evento traumático, que un niño experimente un evento traumático, una lesión grave, una amenaza en la integridad física, como puede ser el maltrato físico o la violencia sexual, que sea testigo de un evento traumático, que esa situación traumática se produzca a un miembro cercano de la familia o un amigo cercano, miembro, padres, madres, tíos, y este punto que lo agrega el DCM5, que es experimentar una exposición repetida o extrema a detalles aversivos de los eventos traumáticos. Esto no está descrito en chicos, está descrito en trabajadores, por ejemplo, en rescatistas. Ahora, las reacciones a la exposición al trauma están en relación con la temporalidad. Tenemos reacciones agudas, inmediatas o peritraumáticas, minutos, horas de duración con relación al evento traumático. Las reacciones que duran entre 2 días y un mes es el trastorno de estrés traumático agudo y el trastorno de estrés postraumático cuando los síntomas persisten más de un mes. Es importante la relación entre el evento traumático y cuando aparece la sintomatología relacionada con el trauma. Ahora, hay un concepto importante que son las experiencias adversas de la infancia. No todas las experiencias adversas de la infancia tienen que ver con el trauma. Dentro de las experiencias adversas de la infancia vamos a encontrar el maltrato infantil y también pérdidas que los niños tienen en la infancia, como puede ser el fallecimiento de un padre, madre o tutor, el divorcio,
de los padres. Ahí dice acogida familiar porque esto está traducido, por ejemplo, niños que se encuentran institucionalizados. Algo frecuente en la población hospitalaria es que algunos de los padres estén privados de su libertad. También dentro de las experiencias adversas de la infancia ingresa el trauma social, hoy muy frecuente y que escuchamos mucho, el tema de los desastres naturales, las guerras, la violencia, ¿no? Y lo que aparece en distintas culturas, como por ejemplo el matrimonio forzado. Y como mencionamos, dentro de lo que es el maltrato infantil, el abuso, la violencia física, la negligencia, y también acá está incluido la trata de menores. Algunas experiencias tempranas pueden resultar en maltrato y no siempre las experiencias adversas en la infancia van a constituir un trauma. Eso es importante. ¿Qué lugar ocupa el maltrato infantil en el DSM-5? Está dentro de las afecciones clínicas y problemas que se citan en el capítulo de otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica y, por supuesto, no son trastornos mentales. Ahora, ¿qué relación hay entre el maltrato infantil, la desregulación emocional que esto provoca en los niños y las comorbilidades psiquiátricas? La desregulación afectiva, que está definida como la disminución de la capacidad para regular o tolerar estados emocionales negativos, se ha asociado con el trauma interpersonal y el estrés postraumático. La exposición a eventos traumáticos repetidos, a traumas interpersonales en la infancia, se va a asociar a una amplia gama de discapacidades, tanto psicosociales, de enfermedades médicas, en los niños como en los adultos. Y la desregulación emocional es una característica fundamental que podría explicar este mayor riesgo. Dentro de las presentaciones clínicas que un niño y un adolescente puede presentar ante el trauma con antecedentes de maltrato, tenemos signos de malestar emocional intenso y también sintomatología fisiológica, alteraciones del sueño, dificultades en la atención y concentrarse, ira, irritabilidad, retraimiento, conductas regresivas, pensamientos repetidos intrusivos y angustia extrema. Generalmente cuando se enfrenta a experiencias que le recuerdan al trauma. Dentro de los diagnósticos psiquiátricos de la psiquiatría infantil, el más específico del trauma asociado al trauma es el trastorno de estrés postraumático, que vamos a desarrollar más adelante. Ahora, mencionamos que los niños maltratados tienen un mayor riesgo de padecer trastornos psiquiátricos internalizantes, ansiedad, depresión, síntomas de estrés agudo y estrés postraumático, externalizantes, como por ejemplo trastornos del comportamiento, y deterioro social. Esto aparece tanto en la presentación inicial, o sea, cercano al evento, a la exposición al trauma, al maltrato, como en el seguimiento longitudinal o la evolución retrospectiva en la adolescencia y en la edad adulta. No todo niño que esté expuesto a un trauma va a desarrollar un trastorno por estrés postraumático, pero sí esto puede aumentar el riesgo de padecer otros trastornos. En adultos sabemos de las posibles secuelas de la exposición a la adversidad en la infancia implican un mayor riesgo y gravedad de trastornos afectivos, por ejemplo depresión, y también de otras formas de psicopatología grave como son los trastornos de personalidad. Ahora, hay una relación entre maltrato y problemas de salud mental, y el maltrato es un factor de riesgo bien establecido para los problemas de salud mental. Esto está establecido en muchos estudios, en metaanálisis, en revisiones sistemáticas, y hay una asociación del maltrato con distintos trastornos psiquiátricos, principalmente depresión, ansiedad, psicosis, autolesiones no suicidas, intentos de suicidio, trastornos de conducta, consumo problemático de sustancias y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Cómo contribuye el maltrato como uno de los principales factores de riesgo? ¿Cómo contribuye al desarrollo de depresión y ansiedad en niños y adultos? ¿Cómo contribuye el maltrato a la aparición de psicopatología y por qué es tan importante abordarlo siendo un problema? ¿Y a través de qué mecanismos neurobiológicos se produce esta relación? Bueno, vamos a nombrar algunos, como son, están implicados los sistemas que tienen que ver con el estrés. Vamos a nombrar algunas alteraciones neuroanatómicas que se conocen, que están relacionadas
con el maltrato, que tienen que ver con el circuito amígdala, hipocampo, cuerpo calloso y corteza prefrontal. Vamos a ver que se produce una hiperactividad de la amígdala en respuesta, ¿no?, al afecto negativo. Vamos a ver, y esto es bien conocido, que la genética y la epigenética juegan un rol fundamental, por lo cual el maltrato produce un factor de riesgo, es un factor de riesgo para los trastornos psicopatológicos de la infancia que tienen que ver con la resiliencia y la vulnerabilidad. Pero algo que es importante es que el maltrato va a amenazar el desarrollo óptimo de las capacidades, tanto en el procesamiento afectivo, las relaciones de apego, los procesos del sistema del yo, las relaciones con los pares y principalmente la adaptación escolar del niño, niña o adolescente. ¿Cómo aumenta el maltrato la probabilidad de desarrollar todos estos trastornos psiquiátricos diferentes que hemos mencionado? Esto va a depender, la exposición al maltrato, del momento en que el maltrato se produce, del tipo y la gravedad de la exposición, además de una serie de factores genéticos que influyen en la susceptibilidad, la resiliencia y una serie de factores protectores que atenúan el riesgo. Hablamos de factores de riesgo, factores protectores tienen que ver, ¿no?, con los principales referentes que son para los niños como los padres o los responsables que le tienen que brindar protección, cuidado y amor, simplemente eso. Las modificaciones epigenéticas que se producen en los sistemas de respuesta al estrés, como el eje hipotálamo hipofisario adrenal y todos los circuitos que mencionamos, y los factores neurotróficos, como el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BNDF, regulan las trayectorias del desarrollo cerebral y podrían ser la fuerza impulsora que produce distintos ecofenotipos. Hay muchos autores, como Teicher, que menciona que los trastornos psiquiátricos que se presentan en personas con antecedentes considerables de maltrato infantil se pueden considerar variantes ecofenotípicas o ecofenocopias. ¿Qué significa esto, no? Los ecofenotipos son variaciones del fenotipo, es decir, características observables que resultan de la interacción entre la genética y el ambiente, y el maltrato puede generar estos ecofenotipos psicopatológicos, ¿no? Estos ecofenotipos pueden manifestarse como subtipos de trastornos mentales, como la depresión mayor, e involucran alteraciones neurobiológicas y cognitivas que están asociadas al trauma, a ese antecedente. Y lo que este autor rescata es que tendrían, ¿no?, una clínica conocida pero particular, y también la respuesta a los tratamientos no sería lo mismo de aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de depresión, por ejemplo de ansiedad, que no estuvieron expuestos a maltrato. Esto simplemente para recordar, es del EDU, cómo es el neurocircuito amenazante que va a regular la respuesta al estrés, ya sea ante estímulos amenazantes o salientes, ¿sí? Esto pone en juego todas las estructuras que tienen que ver con la regulación de la respuesta al estrés y cómo el maltrato va a afectar estas regiones y vías dentro del circuito que sirven para reprogramar la respuesta a estresores posteriores. Entonces, ante un estímulo amenazante, va a ingresar el estímulo a través del tálamo. Esto va a ir directo a las cortezas prefrontales, por ejemplo, o corteza cingulada anterior. La amígdala va a registrar esto, va a procesar esta información del estímulo amenazante. El hipocampo será el encargado de todo lo que tiene que ver con las memorias y el aprendizaje, por ejemplo, el recordatorio de un hecho traumático, y ahí se ponen en juego otras estructuras subcorticales, por ejemplo, como el núcleo paraventricular, y ahí tenemos el sistema nervioso autónomo activo, por ejemplo, la glándula pituitaria, y ahí tenemos el eje hipotálamo hipofisario adrenal activo, corticoides arriba, el lupus cerúleus con todo lo que tiene que ver con la descarga noradrenérgica. Y ante la respuesta al estímulo amenazante hay dos salidas, o lucha-huida o quedarnos frisados, quedarnos bloqueados. Un dato importante es que los efectos del maltrato en el funcionamiento cerebral, ¿no?, podrían no manifestarse inmediatamente después de la exposición. Hay algunos trabajos que mencionan que
las alteraciones que se producen en la sustancia gris del hipocampo en individuos expuestos a maltrato, principalmente maltrato físico y maltrato emocional. Las alteraciones en la sustancia gris no aparecerían inmediatamente, sino que aparecerían cercano a la prepubertad y la adultez. Entonces, cuando uno busca los correlatos neurobiológicos que tiene el maltrato, hay algunos estudios que nos muestran qué estructuras están afectadas, por ejemplo, el cuerpo calloso, que es el hallazgo más consistente, las alteraciones del cuerpo calloso, y hay una reducción en la área sagital media. Hay una asociación entre el maltrato y la disminución del desarrollo en la estructura y función del neocórtex, principalmente corteza cingulada anterior, órbito frontal, corteza auditiva y visual. También lo más conocido por nosotros es la reducción del volumen en el hipocampo, ¿no? El hipocampo, el maltrato, el trauma y otros factores estresantes, como por ejemplo el aumento persistente de los corticoides, van a producir una, una remodelación o una inhibición de la neurogénesis en el área CA3 del hipocampo. Pero se vio que esto ocurre en adultos expuestos a maltrato, pero no en niños pequeños con antecedentes de maltrato. Digo por el tiempo entre la exposición al maltrato y las alteraciones neuroanatómicas que aparecen, ¿sí? Y también tenemos que muchas veces, si bien los estudios no han descrito un aumento del volumen de la amígdala en relación al maltrato, sí sabemos que hay una hiperactividad en la función de la amígdala y sí se ha visto que la amígdala aumenta de volumen generalmente en niños que tienen deprivados emocionalmente y aquellos que están en instituciones. Eso también se ha visto, ¿no? Que viven en instituciones. Además de estar afectadas estas áreas, también está afectado el desarrollo de sistemas sensoriales y las vías que procesan y transmiten la experiencia adversa. Eso se vio con el tipo de maltrato como es el abuso verbal parental, por eso son tanto el maltrato físico como el maltrato verbal son los que están mucho más relacionados con alteraciones estructurales, funcionales y también psicopatológicas dentro de toda la tipología de maltrato y el abuso sexual. El abuso verbal parental se vio en algunos estudios que disminuye la sustancia gris, afecta el fascículo arcuato y afectaría la corteza auditiva también. O sea, tiene mucho impacto. En diapositivas anteriores mencionamos la relación que tiene el maltrato, el vínculo del maltrato, el trauma, con el estrés postraumático en la infancia y en la adolescencia, digamos, sería el trastorno psiquiátrico más vinculado al maltrato. Y según estimaciones de prevalencia, el trastorno por estrés postraumático en la infancia y en la adolescencia tiene una prevalencia del 3 al 15% en niñas, es mucho más frecuente, y del 1 al 6% en niños. La prevalencia a lo largo de la vida se estima en un 8% para las niñas y un 2,3% para los niños. Pero estimaciones recientes, esto es del 2023, sería aproximadamente una prevalencia general del 15,9%. Es una prevalencia alta, pensando que la prevalencia de la depresión en la infancia y en la adolescencia está en adolescencia entre un 12 y un 15%, más o menos, si no es que no aumentado, y en niños pequeños entre un 8 y un 9%. Dentro de la sintomatología que aparece en niños y adolescentes del estrés postraumático, tenemos los mismos criterios diagnósticos que para los adultos, con algunas particularidades que el DSM-5 trajo en niños menores de 6 años, ¿no? El concepto de estrés postraumático en la infancia se introduce en el año aproximadamente 87-88 como diagnóstico posible en la infancia, y a partir de ahí en todas las ediciones del DSM se fueron modificando algunos clúster que tienen que ver con el diagnóstico. Pero lo importante es que los grupos de síntomas se conservan como en el adulto, como es la exposición al evento traumático, los síntomas intrusivos, ¿no? Recuerdos recurrentes intrusivos del evento, pesadillas recurrentes relacionadas con el suceso,
la aparición de flashback u otras reacciones disociativas, reacciones de estrés desencadenadas por estímulos internos o externos. Eso es muy frecuente en los chicos para recordar situaciones que tienen que ver con el trauma. Unas marcadas reacciones fisiológicas de respuesta al estrés, síntomas de evitación, recuerdos o emociones angustiantes relacionadas con el suceso, imposibilidad para recordar aspectos del suceso. Vamos a ver que en la fila de la derecha, el TEP en niños, yo marqué en verde en relación a cómo los recuerdos dentro de los síntomas intrusivos, cómo los recuerdos recurrentes o intrusivos del evento, si bien en el adulto y el adolescente se puede enunciar, en los niños pequeños aparece en el juego. Eso es algo importante. Y también en el juego, cuando uno evalúa a un paciente, puede verse algún evento que tenga que ver durante el juego que reproduzca una reacción, un flashback o una reacción disociativa, que son menos frecuentes en los chicos, pero puede aparecer en niños pequeños menores de 6 años. También vamos a ver que está marcado con un tilde verde que uno de los criterios diagnósticos es imposibilidad para recordar aspectos del suceso. En niños pequeños eso se sacó del diagnóstico porque los niños pequeños tienen imposibilidad de recordar, todavía no tienen posibilidad de recordar algunas cosas dentro de los criterios diagnósticos. Otra cosa importante es el humor deprimido y los síntomas cognitivos que aparecen en el estrés postraumático, síntomas de desapego, incapacidad para sentir emociones positivas, irritabilidad, ataques de ira, esto en adolescentes y en niños mayores de 6 años. Vamos a ver que en niños menores de 6 años lo que predomina, siendo la irritabilidad transdiagnóstica, son las rabietas extremas. Muchas veces son chicos que se desregulan afectivamente de manera muy brusca, y eso vamos a ver más adelante, es uno de los motivos por los cuales uno tiene que hacer una indicación de farmacoterapia. Por supuesto que están los síntomas de hiperactivación, como son trastornos del sueño, dificultades para concentrarse, estados de hipervigilancia, y vamos a ver que en niños pequeños los síntomas disociativos como despersonalización y desrealización no son tan frecuentes como sí puede ser por ahí en adolescentes o en adultos, pero principalmente en el trastorno por estrés agudo. En el trastorno por estrés postraumático, entonces se requieren que los síntomas duren más de un mes y que estén asociados con malestar clínicamente significativo, deterioro, y que no estén relacionados con ninguna sustancia o enfermedad médica. Acá menciono entonces que lo que trae el DSM-5 y el TR es qué pasa con los niños en edad preescolar, la posible evaluación de estrés postraumático, principalmente vinculado al maltrato. Es un desafío evaluar a un niño sin lenguaje o con poco lenguaje o muy pequeño que nos pueda transmitir qué es lo que le pasa. Y si bien tenemos modos indirectos y modos directos, una manera sería tener en cuenta que es muy difícil que los niños nos expresen qué es lo que les pasa. Una manera va a ser el juego, otra manera son síntomas físicos que tienen que ver con el maltrato, obviamente objetivos si es un maltrato físico, datos objetivos si es un abuso, aunque más del 90% de los abusos sexuales no dejan marca física y sí psíquica. Y sí tener en cuenta las rabietas extremas, tener en cuenta que los recuerdos recurrentes o intrusivos eh, pueden que no sean molestos para los niños pequeños, no necesariamente. A veces pueden sentirse neutrales con estos recuerdos. Y recordar que para niños pequeños se requiere solamente no 2 o más, sino un síntoma de evitación, de alteraciones cognitivas y síntomas negativos del estado de ánimo para poder hacer el diagnóstico. Bien, pero como el maltrato, muchas veces lo que uno ve en pacientes con maltrato son maltratos, por lo menos los que están internados, son maltratos graves, muy graves. Y vemos pacientes que han estado expuestos a experiencias traumáticas múltiples o crónicas, que tienen una amplia gama de cambios cognitivos, emocionales y conductuales. Estamos siempre frente a un trauma complejo. En general, la mayoría de los pacientes que experimentan maltratos graves tienen sintomatología de trauma complejo, y
lo que vemos es que muchas veces lo que aparece es que es una constelación sindromática que cuando uno tiene que hacer el diagnóstico encajaría perfectamente, eso es lo que tiene el trauma, en cualquiera de los diagnósticos habituales que uno hace. Por eso es tan importante, la evaluación es tan importante poder en la anamnesis saber si hay o no una exposición a trauma. A veces eso y a maltrato no está tan claro, no está tan claro, y uno lo puede sospechar, pero aparece una constelación de síntomas, como ustedes ven, muy, muy diverso, y generalmente estos pacientes con todas estas sintomatologías que tiene que ver con eh, lo que produce el trauma en cuanto a hiperactivación, en cuanto a los síntomas intrusivos, en cuanto a los síntomas afectivos relacionados con el trauma, son los chicos que van a necesitar un abordaje farmacológico. Un abordaje farmacológico que en general, vamos a ver después, eh, nosotros utilizamos fármacos que están recomendados de segunda línea o no recomendados eh, por la gravedad de la sintomatología. Y en esto me adelanto como por ejemplo los antipsicóticos atípicos o típicos. ¿Sí? Muchas veces nuestros pacientes con trastornos del sueño, niños menores de 6 años con trastornos del sueño, que tienen antecedentes de abuso o maltrato y se internan para protección, comienzan con toda esta sintomatología. Muy frecuente es la desregulación afectiva, muy frecuentes son los cuadros de irritabilidad extrema que requieren del abordaje farmacológico y utilizamos antipsicóticos, después les voy a contar de primera o de segunda generación, por ejemplo, de la práctica para tratar trastornos del sueño en niños pequeños, no damos benzodiazepinas. La melatonina estaría indicada, pero generalmente nosotros utilizamos la levomepromacina, un antipsicótico sedativo, que siempre nos ayuda en estos casos hasta tener un poco más claro qué es lo que le pasa al paciente y un diagnóstico más certero. Por eso es complejo aplicar un enfoque farmacológico basado en la evidencia en niños y adolescentes con antecedentes de maltrato, cuyos principales síntomas están relacionados con el estrés postraumático. Si bien cuando uno ha leído la literatura o los trabajos en adultos, principalmente la depresión, ¿no? Hablando de la depresión, demuestra que los adultos con antecedentes de traumas infantiles, incluidos el maltrato, en general no responden al esquema antidepresivo tradicional como otros adultos que no han estado expuestos a maltrato. Eso está claro. Ahora, em, cuando uno quiere hacer una farmacología basada en la evidencia, en general se va a encontrar con que para el estrés postraumático, me voy a adelantar, no hay una indicación, no hay aprobados fármacos. Todo lo que nosotros usamos, lo usamos off-label, ¿sí? Y algo que es importante es que muchas veces, como dije, estas situaciones que son tan graves, que requieren un resguardo del niño y del adolescente, de generalmente los progenitores que son o familiares los que instauran el maltrato, va a requerir de una evaluación interdisciplinaria porque muchos de estos pacientes con esta sintomatología tan aguda requieren a su vez una internación por la ley de salud mental, ambas cosas. O sea, no es tan sencillo. Entonces, ¿existen tratamientos farmacológicos o no farmacológicos con beneficios a largo plazo para los niños maltratados que tienen psicopatología? Cuando uno va a leer las guías y principalmente la Asociación Americana de Psiquiatría, que esto ha escrito mucho en relación a consensos con niños con antecedente de maltrato, con maltrato agudo, eh, lo que las guías dicen es que los niños con antecedente de trauma, especialmente maltrato, tienen tasas altas de prescripción de psicofármacos. Esto es así. Y principalmente uno lo ve si ha hecho experiencia con niños que están institucionalizados. Los problemas de conducta, la desregulación emocional y la agresión son los principales síntomas por los cuales uno va a empezar un tratamiento farmacológico. Si bien no todo niño expuesto a trauma va a desarrollar un TEP, algunos pueden presentar trastornos que son identificables y distinguibles para los cuales la farmacoterapia podría estar indicada.
Por ejemplo, un trastorno de ansiedad comórbido o un trastorno de depresión comórbido no relacionado con el trauma. Mm. Pero como el trauma puede disimular todos estos trastornos, es importante la claridad diagnóstica para poder empezar a, cuando los pacientes lo necesitan, indicar una farmacoterapia de primera línea. Como me adelanté en la diapositiva anterior, el uso de antipsicóticos de primera y de segunda generación es muy habitual en esta población y principalmente en entornos hospitalarios. Para los problemas de conducta, para la desregulación emocional severa, para la agresión relacionada con el trauma con antecedentes de maltrato, usamos los antipsicóticos. Acá dice las guías, fuera del uso hospitalario hay una evidencia mínima que respalde el uso off-label de estos medicamentos para la desregulación emocional y la agresión asociada al trauma, pero los usamos y los usamos por bastante tiempo. Y lo que nos pasa también es que estos pacientes, principalmente los más pequeñitos, tienen efectos adversos muy rápido a los antipsicóticos, por ejemplo. Y también es cierto que hablando del rol de la farmacoterapia, las intervenciones psicofarmacológicas a menudo son parcialmente efectivas, porque el abordaje tiene que ser un abordaje integral. Y cuando hablamos de que la primera línea son las psicoterapias, dentro de las psicoterapias que vamos a encontrar que están recomendadas, es la psicoterapia focalizada en el trauma, la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma. La Asociación Americana de Pediatría, ya desde el 2008, y la Asociación Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil, crearon consensos de enfoque basado en el trauma para el tratamiento farmacológico de niños, niñas y adolescentes con antecedentes de maltrato o expuestos a maltrato. Y ellos recomiendan un enfoque por etapas, más allá de la valoración integral, y en esto la importancia de la formación de equipos interdisciplinarios capacitados. Cuando digo equipo interdisciplinario hablo de pediatra, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, eso es importante. Estas guías lo que recomiendan es la formación en trauma, que no nos pasa en la mayoría de los hospitales, por lo menos siendo el maltrato un problema de salud pública, no hay formación en trauma. ¿Sí? La mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, tenemos una formación más psicodinámica. Eso es lo que tenemos y es lo que estamos tratando de mejorar en la atención. Y lo otro que es importante es que la mayoría de los hospitales, la mayoría de los lugares, tanto privados, no tanto, pero sí públicos, lo que tienen son equipos, en el mejor de los casos que han podido formar, que hacen detección de maltrato. No hay lugares que hagan tratamiento de niños expuestos a maltrato o a otros traumas y aborden el tratamiento de estos pacientes viendo la relación, el factor de riesgo que es el maltrato, con trastornos psicopatológicos. Este enfoque por etapas, las recomendaciones serían, en una primera fase, asegurar que el paciente reciba como primera línea una terapia basada en trauma. Si el paciente presenta trastornos del sueño, se le hace una terapia basada en el trauma también para mejorar esto. Y se hace una psicoeducación para mejorar la higiene y la rutina del sueño. Y se puede probar fármacos a corto plazo, como por ejemplo la melatonina, que si bien tiene la melatonina muy utilizada en otras patologías, como trastorno del espectro autista, en mi caso que hago pacientes orgánicos, tumores del sistema nervioso central, niños con tumores del sistema nervioso central, que si bien tiene una acción hipnótica level, la melatonina es un regulador del ciclo que es muy bueno para los trastornos del sueño, pero es algo que recomiendan ellos. Nosotros lo usamos como coadyuvante. En realidad, lo que ellos nos recomiendan, que son los antipsicóticos de primera y segunda generación y las benzodiazepinas, es lo que mayormente se usa, principalmente el paciente que esté internado o el paciente ambulatorio con una sintomatología de moderada a grave, es lo que más usamos. Esta guía recomienda que en niños con TEP se puede utilizar la melatonina para trastornos del sueño y también moduladores adrenérgicos, ya sea prazosina y la clonidina, alfa-1 la prazosina y clonidina alfa-2 bloqueante alfa-2 adrenérgico, pero vamos a ver más adelante que no están aprobados por la FDA.
La prazosin se usa en adultos para trastornos del sueño y pesadillas, pero no en niños. Y en la segunda fase, otra vez, insisten con la terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma y la evaluación de comorbilidades cuando el paciente está un poco más compensado de lo sintomatológico, recordando principalmente las tres comorbilidades más importantes, que son la ansiedad, la depresión y el TDAH, y la posibilidad de tener en cuenta que muchas veces el trauma genera una superposición de síntomas donde tenemos que discriminar qué sintomatología está relacionada con el trauma y cuál es más específica de un trastorno comórbido. Pero las guías lo que dicen, por lo menos la Asociación Americana de Pediatría, es que no hay evidencia que respalde el uso ni de antipsicóticos de primera o segunda generación, de estabilizadores, de benzodiazepinas o de moduladores adrenérgicos en niños con antecedentes de maltrato, cuyo deterioro principal sea el estrés postraumático. Esta es otra guía que es que está adaptada y que aparece en la Asociación Americana de Pediatría, que habla nuevamente que la primera línea de tratamiento en el estrés postraumático infanto-juvenil asociado al maltrato sería la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma, ¿no? Y también nombra terapia de exposición prolongada, EMDR, que vamos a ver después en la guía australiana, y también terapia con adolescentes que trabajen trauma y duelo. Lo que dice esta guía también es que no hay aprobados fármacos por la FDA para el tratamiento del TEP. La mayoría va a indicar la terapia y la mayoría de lo que nosotros hacemos es de utilización off-label. Más tarde vamos a ver el tema de los antidepresivos. Lo que sí dice esta guía es que no recomienda las benzodiazepinas, nuevamente, los antipsicóticos de primera o segunda generación, y lo que menciona es que ni para tratar ni para prevenir hay ningún fármaco aprobado. Hay un estudio que se hizo con la prazosin en adolescentes. Son los mismos autores que escriben las guías de la Asociación Americana, Keshin, y también las guías de la Asociación de Psiquiatría, de Psiquiatría Americana Infanto-Juvenil, y ellos utilizan de manera off-label la posibilidad de prazosin para trastornos del sueño por su efecto bloqueante eh, alfa 1, y 1 miligramo por la noche, aumentando 1 miligramo cada semana con mucha mejoría en los trastornos del sueño y principalmente en las pesadillas. Las pesadillas, los terrores nocturnos que son muy complejos en estos pacientes. Es uno de los principales motivos del paciente ambulatorio, que uno no sabe que está expuesto a trauma, pero lo puede deducir, las alteraciones conductuales, las alteraciones del sueño muy abruptos en niños generalmente pequeños, también en adolescentes, y en el paciente que se interna por causa de maltrato. Lo primero que aparece son las alteraciones del sueño. Nuevamente, las guías que tenemos no están muy actualizadas. La guía de la Asociación Americana de Psiquiatría del Niño y Adolescente, la guía es del 2010, no fue actualizada y la farmacoterapia tiene un lugar de segunda o tercera línea, o sea, no hay respaldo, no hay evidencia de que sea de primera elección la farmacoterapia en pacientes con trastorno de estrés postraumático. La más actualizada es la guía australiana, que la primera es del 2013 y ahora en el 2022 actualizó el tratamiento del TEP tanto para adultos como para niños, y trae algunas cosas nuevas, la guía australiana, como es principalmente primera línea, como el resto de las guías, la terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma, con adolescentes y niños con síntomas de estrés postraumático, lo amplía a que eso se aplique al cuidador, se haga al niño y adolescente, pero también al cuidador,
cuando este tipo de terapia no está disponible, lo que ellos recomiendan, que casi tiene la misma eficacia, un poco menor que la terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma, es EMDR. Y respecto de las intervenciones farmacológicas, si bien no hay una evidencia suficiente para recomendar algún fármaco para el TEP, sí lo que ellos dicen es que en caso de necesitarlo, seguir una segunda línea, y lo que ellos recomiendan es ir a las guías de depresión y utilizar fluoxetina, ¿sí? La NICE del 2018, como pasa muchas veces con la NICE en población pediátrica, no ofrece tratamientos farmacológicos ni para la prevención ni para el tratamiento del TEP en niños menores de 18 años, y considera la intervención individual con terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, ya sea en chicos con diagnósticos o con síntomas importantes de TEP que se hayan presentado 1 a 3 meses después de un evento traumático. Si bien no están aprobados, nosotros los usamos a los antidepresivos para los niños y adolescentes con síntomas de TEP asociado a trauma, y usamos también los antipsicóticos cuando esto se asocia a desregulación conductual importante y a impulsividad. Dentro de los antidepresivos, el antidepresivo que se realizaron ensayos pero no fue aprobado fue la sertralina, pero no demostró en el TEP pediátrico efectos beneficiosos, ni en monoterapia, ni como tratamiento complementario a la psicoterapia. Otros fármacos que ya mencionamos, como es la clonidina, alfagonistas o la guanfacina, antipsicóticos como la risperidona y la quetiapina, o estabilizadores del Amnimus como el divalproato o la carbamazepina, el propanolol y el prazosin. Si bien tienen una eficacia potencial, esto ha sido en ensayos no controlados y en informes de casos. Lo que la evidencia dice que se necesita respaldar con una evidencia mucho más sólida para que se transformen en tratamientos de primera línea. Es decir, que lo que nosotros tenemos generalmente son recomendaciones de segunda línea, no fármacos aprobados, que los utilizamos y que producen un mejoramiento muchas veces de la sintomatología de nuestros pacientes, porque en pacientes con sintomatología grave, de moderada a severa, los necesitamos tratar con fármacos, siempre teniendo estos cuidados. Ahora, ¿qué pasa con la asociación del maltrato como factor de riesgo para desarrollar depresión, ya sea en la población infanto-juvenil, y se ha visto esta asociación en adultos, y se ha visto que adultos expuestos a maltrato tienen menor respuesta al tratamiento farmacológico de la depresión, muchas veces depresiones recurrentes? ¿Qué pasa con la población nuestra? Bueno, siguen el lineamiento de los tratamientos como el trastorno depresivo mayor no asociado a trauma. Los dos fármacos que están aprobados es la fluoxetina para mayores de 8 años, tiene 3ECA, y el escitalopram a partir de los 12 años. Estos son los fármacos aprobados. Y las guías, tanto la CADMAT como la NICE, que también no tienen, por lo menos no lo recuerdo así, si hay una actualización de la NICE última en depresión, pero tenemos que en depresión leve, asociada a trauma, una espera vigilante, como le llaman ellos en la CADMAT, o TCC, o un enfoque psicodinámico, eso nos recomienda la CADMAT. Si la depresión es moderada grave, ahí, además de la psicoterapia, se asociaría la posibilidad de un antidepresivo. En general, el antidepresivo que está recomendado es la fluoxetina, que tiene un nivel 1 de evidencia, y si no hay respuesta, se cambia a un segundo IRS, que generalmente es que no es a otro IRS, o si no, en tercer línea, la venlafaxina, que tiene un nivel 2, que es un dual. Y por último, los tricíclicos, ¿no? que es como por última instancia, y por digamos, eh, además de que tenemos que considerar con los tricíclicos todo lo que tiene que ver con los efectos adversos. Y la guía NICE también en la depresión leve es psicoeducación o psicoterapia,
y también recomienda en la depresión moderada severa la asociación de TCC con el uso de fluoxetina. La Asociación Americana de Psiquiatría de Niño y Adolescente lo que recomienda es la psicoterapia en la depresión leve y en depresión moderada severa con ideación suicida, intentos de suicidios previos. eh, eh, Asocia a la psicoterapia TCC el uso de ILS. Los dos aprobados, la fluoxetina y el escitalopram. Algo importante, no lo vamos a mencionar acá, pues estamos hablando de este tema, serían los efectos adversos de los IRS, principalmente los dos warning que tienen en población pediátrica, en menores de 18 y en menores de 25, el primero en menores de 18, con la asociación de los antidepresivos, principalmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con el aumento de la ideación suicida, primer warning del 2004 y después el del 2006, eh, y el cuidado que esto tiene que ser y que se tiene que tener con pacientes que tienen depresiones moderadas a severas con ideación suicida. Además de otros efectos como es el switch o como es la activación que producen los antidepresivos en población pediátrica, principalmente en niños pequeños, donde la activación es de un 8 o un 12%, no tan así en población adolescente y creo que en adultos es muchísimo menor, pero tener en cuenta los efectos adversos, principalmente estos en un paciente que es un paciente grave, que es un paciente que si bien todas estas consideraciones que mencionamos estuvo expuesto a trauma, entonces la impulsividad y la desregulación afectiva es algo que va a predominar. Bien, como para mencionar algunas conclusiones, ¿no? El maltrato es un problema de salud pública, es un factor de riesgo bien establecido para los problemas de salud mental, varios principalmente ansiedad, depresión. Eh, el trauma puede simular otros trastornos. Esto es importante para hacer los diagnósticos correctos, porque en general, si no, uno no asocia que el paciente ha estado expuesto bajo trauma, generalmente son pacientes que, esto se ve mucho en adolescentes, están expuestos a polifarmacia. Si bien nosotros usamos los antipsicóticos de primera y de segunda generación en entornos hospitalarios, no hay evidencia que respalde el uso de estos medicamentos en pacientes con agresión y desregulación emocional asociada a trauma. Las intervenciones farmacológicas no son la primera línea de tratamiento para el TEP asociado a trauma, son parcialmente efectivas y en general la primera indicación, la primera línea de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma y no tenemos fármacos aprobados todavía por la FDA para el tratamiento del TEP. Pero me parece a mí que si bien no tenemos fármacos aprobados, creo que tenemos los psiquiatras infantiles, la mayoría, mucha experiencia en el uso de eh, antipsicóticos y antidepresivos en pacientes con depresión y ansiedad no relacionadas a traumas o relacionadas con el maltrato, y que ante todo uno tiene que proteger al paciente y tratarlo cuando el paciente lo necesita y tratar de hacer una farmacoterapia racional, ¿no? Eso principalmente. Pero tenemos alguna experiencia como para poder ayudar a estos pacientes. Algo que me parece importante es que los niños expuestos a maltrato, igual que los adolescentes, a violencia, maltrato ampliamente, violencia sexual, violencia doméstica, maltrato físico, son pacientes que se tienen que abordar interdisciplinariamente. A veces son pacientes que son expulsados de la atención, este, en lugares donde no hay mucha formación del tema. Son casi molestos estos pacientes para muchos profesionales, primero por el temor legal que esto genera y por todos los cuidados que hay que tener con estos pacientes. Entonces, me parece importante que cuando uno hace un diagnóstico y hay un antecedente importante de maltrato en un chico con una sintomatología muy florida, donde
¿no? Uno dice, sí, tiene algo de depresión, pero tiene trastorno del comportamiento, pero incluye a todos los diagnósticos en este paciente, en un paciente determinado, uno pueda considerar darle la mejor atención y pueda pensar la relación que hay del maltrato infantil, todos los tipos de maltrato con eh, esta sintomatología tan florida. Es importante. Yo creo que la mayoría en su anamnesis pregunta, otros no, pero hay que preguntar y hay que tener en cuenta lo que el maltrato genera tanto en la primera infancia como en la adolescencia, como los antecedentes de maltrato y su relación con la psicopatología en la vida adulta. Entonces, ¿existen intervenciones preventivas que puedan reducir el riesgo a largo plazo de enfermedades psiquiátricas en niños con antecedentes de maltrato antes de la aparición de la psicopatología? Cuando uno hace una búsqueda, es un tema, yo puse ahí poco explorado, pero hay exploración en el tema, hay algunos trabajos, pero se requieren más investigaciones. Pero yo lo que me pregunto es si los que nos dedicamos a la infancia y a la adolescencia, principalmente estamos hablando del rol de la farmacoterapia, de los psiquiatras, pero todos los trabajadores de la salud que se dedican a la infancia y a la adolescencia, que están capacitados para diagnosticar y detectar maltrato, eso es algo muy importante. Sabemos lo que el maltrato puede producir como un factor de riesgo. Sería interesante que más allá de las medidas preventivas que tenemos en acción en salud, como es la prevención, como es la concientización, como es el diagnóstico precoz y el cuidado que tenemos de estos pacientes, podamos empezar a leer y a hacer investigaciones al respecto de si la medicación podría llegar a ser una intervención preventiva. No lo sé, eh, no encontré sobre el tema, pero yo por lo menos es algo que me pregunto. Pensando que somos nosotros los que hacemos los diagnósticos, son pacientes que se diagnostican y por ahí uno hace el diagnóstico y ya no lo ve y lo va a ver otro profesional, o va a partir de ese diagnóstico desarrollar un cuadro psicopatológico entrado en la adultez o en la adolescencia tardía. No, es una pregunta que dejo abierta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cori. Ahí si querés podés dejar de compartir. Sumamente interesante y alarmante, ¿no? Pensaba qué cifras manejan en el hospital de maltrato y sobre todo de abuso Abuso. sexual. Ok. Mm. Y un poco como para discutir también esto, ¿no? Los psiquiatras infantos juveniles, cómo muchas veces trabajamos con bajo nivel de evidencia, digo, en cuanto a Ahí la está, farmacoterapia. totalmente. Vos hablabas de la levomepromacina, me Sí, acordaba también hace poco, ¿no? Hiciste una revisión sobre eso. Estás Sí, muteado, sí. está. sí, gracias por el aporte. Sí, y uno de los trabajos era de Corina, de ahí, Sí, en el sí. hospital, digamos, la revisión apuntaba, bueno, justamente a revisar los usos de levomepromacina en psiquiatría. Y cuando voy a buscar la data, ¿no? Y las evidencias, también en adultos, pero también en niños y adolescentes, me encontré con navegando en un mar de niveles muy bajos, ¿no? De evidencia y de recomendaciones basados en eso también bajos. Pero bueno, que en la práctica diaria, cuando hablaba con los colegas que hacen infanto, porque cuando me tocó, cuando quería seleccionar la info más orientada a pediatría, Mm, o infanto, no encontraba. Entonces, claro, pero ustedes lo usan. Entonces, ujú, desde el uso y la evidencia, ¿no? mm, Y encontré, bueno, todo esto, que está publicado en una separata de, en Vertex, pero, bueno, sí, sí en terapia, en dolor, en esto, ¿no? Como revisar ahí en el estete cuando hay que estudiar bueno, a los chicos también, a los adultos ujú, también, pero ujú, bueno, ustedes lo usan muy mucho, entonces está bueno que que saque el tema Flor para que Cori nos pueda explicar un poquito más cómo lo usan acá en maltrato, pero también en otras áreas, ¿no? mm, Dosis bajas, qué sé yo, bueno, todo eso, porque no es lo mismo usar 50, 75 miligramos, me tengo que usar 2 miligramos
Eso quería que algunos aportes. Bien, gracias. Gracias, Damián. Sí, ese es un trabajo que se hizo, una investigación que se hizo en las terapias intensivas del hospital, el uso de levomepromacina como coadyuvante para el winning de ARM, para evitar utilizar tantos opioides o benzodiazepinas. Eso también sería interesante hacer una revisión un día del uso de benzodiazepinas en población infanto-juvenil. Digo que no las usamos, pero bueno, tendríamos que revisar algunas cosas cuando sí. Em, y la verdad que nosotros, voy a decir algo acá en la Comisión de Psicofarmacología. La levomepromacina es una droga muy noble en pediatría. ¿Mm? Eso, ¿sí? Hay muy poca evidencia, de hecho lo usamos más los sudamericanos, digo, creo que los americanos no la usan para nada y creo que el primer libro que yo me compré de Batista y Nemerov del Tratado de Psicofarmacología hace una mención muy chiquita a la levomepromacina, que no se llama levomepromacina en América, en Estados Unidos tiene otro nombre, y que podría ser usada en niños con algunas precauciones, es lo único que encontré. Nosotros lo usamos porque en niños de menores de 10 años que tenemos con los Winning de RM, en chicos como coadyuvancia al dolor, en trastornos del sueño, en niños muy pequeños, no tenemos otra cosa para usar. Eh, y es un antipsicótico muy noble para nosotros, que tiene, si bien no hay mucha evidencia escrita, sí en lo empírico y en el uso, ¿sí? Que además venía en gotas, ahora no sé si se volvió a hacer en gotas, y que los efectos adversos, como todos los efectos adversos de los antipsicóticos, y ustedes lo conocen muy bien, son muy manejables, ¿sí? Espera un segundo que se me está acabando la batería, entonces voy a cambiar de lugar para poder seguir hablando. Voy a cambiar de lugar. Ahí está. Entonces, me parece que nosotros quisimos hacer la experiencia para publicar algo de esto y que hubiera un uso, ¿no? Por ahí no relacionado a problemas de salud mental, pero sí en pacientes orgánicos. Además, en pacientes orgánicos, como ustedes, o por ahí Damián leíste, no es, no tiene muchos efectos adversos, más allá de los efectos adversos conocidos de los antipsicóticos. Y acá voy a hacer un asterisco. En paciente internado, en paciente internado de la terapia intensiva es un paciente muy monitoreado, con lo cual las alteraciones electrocardiográficas que pueda aparecer con los antipsicóticos sedativos, como la levomepromacina, mucho menor que con el haloperidol, por supuesto, este, que son las alteraciones más frecuentes, son pacientes que están tan monitoreados y tan cuidados que el pediatra se siente muy cómodo en usar, y nosotros también. O sea, ahí va la nobleza de este fármaco con poca evidencia, dentro entre el uso y la evidencia, como vos decís, con muy poca evidencia, pero quisimos hacer algo en relación a eso y por eso se hizo esa investigación, que habría que retomarla con otros usos, con otras cosas, pero me parece que es una droga muy noble y lo usamos. Porque la melatonina para trastornos del sueño, dentro de los primeros 15 días vos tenés la regulación del sueño. Y si vos tenés un chico bajo los efectos del trauma, tenés que darle algo ahora. Benzodiazepinas en niños pequeños no podés usar por las reacciones paradojales. Y ahí yo haría un punto, porque es un 1%. Después uno tiene como una, ¿no? Habría que volver a ese punto. El lorazepam a veces en niños más grandes podrías usarlo, pero es un punto que por ahí algún día podemos discutir. No tenemos muchas más posibilidades, ¿sí? No tenemos muchas más posibilidades. Un niño de 4 años, que es un antecedente de maltrato, que es internado para resguardo, sin lenguaje, probable diagnóstico de TEA, bajo los efectos del maltrato, que se desregula y que corre por el hospital y que se autoagrede, probablemente lo primero que vamos a usar es la levomepromacina y después se lo vamos a rotar a risperidona, ¿sí? Digamos, eso es lo más probable, pero usamos los antipsicóticos. Usamos los antipsicóticos típicos y los atípicos y usamos lo que tenemos en el hospital. Por suerte nosotros tenemos algunas cosas, ¿sí? Aprobadas por que están dentro del vademecum hospitalario, si Claro. no, no las podés usar. Pero por suerte podemos. Hay otros lugares que no tienen, que solo tienen aloperidol, por ejemplo, que apenas tienen risperidona. Claro.
Ahí se me ocurre también, porque si usamos antipsicóticos para sueño, para esto, pero el tema que ahí la dosis que se usa de levomepromacina como antipsicótico no es antipsicótico, No, y entonces, de 0,5 a 1 miligramo kilo, de 0,5 a 1 miligramo kilo. claro, si lo pasamos porque si lo pasamos a equivalentes de Sí, clorpromacina o a otras sí, unidades de medida, como puede ser sí, dosis diaria definida, las sí, dosis que usan ustedes, los infantos, y que incluso usamos nosotros los adultos, no son antipsicóticos. Vos le tendrías que dar, para tener una idea, la dosis diaria definida de levomepromacina es 0,3, son 300. O sea, claro, es es una barbaridad. 0,3, Sí, 300 miligramos. O sea, tenía que usar 10 sí, comprimidos sí, para usarlo como antipsicótico. Entonces, no lo estás usando como antipsicótico. Pero bueno, cuenta como antipsicótico si haces un estudio de prescripción, porque lo vas a sumar y en la polifarmacia antipsicótica lo vas a sumar, pero no es antipsicótico. Entonces el efecto es otro. Y ese es el exactamente. efecto que están usando. Bueno, algunos usan quetiapina, ¿no? Que sería un Y poco la competencia, Cadí que eso lo dejo para que usan hablen ustedes. Pero, Sí, pero no. Sí, orina sí, difenilamina en chicos chiquitos sí. usan el Nosotros lo Benadryl también, usamos. porque en realidad lo que uno busca es el efecto Sí, a claro. ver, lo que pasa antihistamínico, que el ¿no? Benadryl lo usamos, a veces podés tener reacción paradojal al Benadryl, lo usamos, pero produce rápidamente tolerancia el Benadryl. Viste que el Benadryl Claro, una también semana es más o dos menos. según indicación médica y vos tenés a la semana, con la dosis, que llegás a la dosis máxima, ya hace tolerancia y tenés que rotarlo a otro, o aumentarle la dosis con la posibilidad de efecto adverso que no conviene, o rotarlo a otro. Yo lo uso mucho el Benadryl, ¿sí? Son como lo que tenemos a mano, pero además hay algo que es importante, hablando de estos pacientes que son muy graves, que se tienen que internar, que si el pediatra es el que maneja la sala, el pediatra es el que está al tiempo con el paciente, ¿con qué fármacos el pediatra se siente más cómodo? Con lo que usa habitualmente. Vos, Flor, lo sabes eso, que es el Benadryl, y nosotros en el hospital hemos hecho experiencia, todos los pediatras saben manejar la levomepromacina, que es interesante lo que Sí. dice Damián. Por supuesto no son dosis antipsicóticas, ¿no? Como antipsicótico en sí, pero manejan mejor eso que las benzodiazepinas y se sienten cómodos con eso también, ¿sí? Más allá de las otras indicaciones que nosotros podamos hacer. Nosotros no tenemos guardia de psiquiatría y estos chicos se desregulan las 24 horas que están adentro del hospital, con lo cual nosotros tenemos que tener también otras herramientas. Hay muchas cosas para pensar, pero en general es una droga muy noble. Podríamos retomar algunas investigaciones al respecto, hacer una nueva revisión, por ahí sí, pero realmente lo es. ¿Y qué hay, Y perdón, de aparte la yo, taraxona, ah, la hidroxicina? ¿Cómo te va, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La hidroxicina sí se usa, pero la hidroxicina se usa, por ejemplo, en la unidad de quemados, que utilizan la hidroxicina en combinación con otros fármacos, que todos los antihistamínicos de la nueva generación para el prurito, para el gran quemado, ¿sí? Yo nunca lo usé, tampoco hice una búsqueda al respecto, podría hacerla, para utilizarla como sedativo en estos pacientes, podría ser. Pero en general esos son los pacientes eh, de la unidad de quemado. Pero todos estos antihistamínicos, la hidroxicina y los demás que se usan, por ejemplo, para el prurito intenso, nosotros tenemos pacientes muy orgánicos con prurito imposible de manejar. eh, Hay que acordar las interacciones farmacocinéticas que tiene con otras drogas que los pacientes reciben, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado eso, dependiendo cuál sea la interacción por las alteraciones, por ejemplo, la prometacina, por alteraciones electrocardiográficas que se pueden dar, ¿no? y yo pensaba también en cuanto, digo, porque en el consultorio también uno termina usando a veces levomepromacina, ¿no? Sí. En urgencia, en el Sí. hospital. Pero cuando vos diste ejemplo de un niño que llega con maltrato, ¿no? Y dijiste con TEA, en realidad pensar también que muchas veces los pacientes que recibimos con maltrato tienen asociado un trastorno del neurodesarrollo o Sí, una totalmente, discapacidad, porque eso totalmente, es un factor de riesgo también para recibir maltrato. Son chicos totalmente. que a veces
se desregulan mucho y eso propicia, digamos, en ambientes, obviamente, no disfuncionales, pero propicia el maltrato. Sí, Y son pacientes con baja tolerabilidad farmacológica. Por ejemplo, totalmente, los efectos adversos extrapiramidales de los antipsicóticos, totalmente. con la levo lo toleran muy bien. Sí. Y bueno, y el tema de, más allá de pensar el antidepresivo más como un tratamiento a largo plazo, nosotros estamos muy limitados en evidencia. Muy. Y la activación conductual es bastante más que en adultos. Yo no sé la cifra exacta en adultos de cuánto es. No, a mí no tengo Chicos, idea, pero si no alguien sé si ustedes quiere saben. decirnos, porque yo nunca supe si se Yo activan. no sé, pero en chicos es del Alta. 12% Sí, o es alta. más. En chicos es alta. Creo que es bastante más Sí, alta. sí, sí, sí. Hay algunos que hablan de hasta el 15 y 17%, algunos artículos. Es alta. Claro, con la Levo no se te va a activar tanto, tanto, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, por eso digo, por ahí habría que volver a hacer una revisión. Esto que trae Florencia, que sería un tema, discapacidad y maltrato, ¿no? Sí, Y sí, en esa muestra que yo les puse del hospital, para traerles algo del hospital, del equipo de intervención en violencias, que bueno, que no sé si alguno se unió o no hoy, pero le estoy agradecida por la muestra que los datos que me compartieron, es que de los que mayormente tienen maltrato físico, un 26% tienen enfermedades orgánicas, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, ¿no? Que requieren de un cuidador de manera permanente. Esos cuidadores son los padres, porque los principales perpetradores del maltrato son los convivientes, son los padres, son los responsables legales. Aparece el tema del maltrato, ¿sí? Es una problemática de salud pública. Yo lo que no les puse, porque no es el fin de esta charla, es que tengamos en cuenta por ahí, si a alguno se unió y le interesa, que es el marco normativo. Nosotros tenemos una ley 26061, protección integral del niño, la niña y del adolescente, y que como agentes de salud, cuando sabemos de la posibilidad de un maltrato, estamos obligados a denunciarlo. Sí. Digo porque en la práctica privada es más difícil. Una cosa es el paciente que llega a una institución, por eso lo de la interdisciplina, otra cosa es en la práctica privada. Y yo creo que muchos de ustedes están atentos y se dan cuenta que a veces el paciente adulto, obviamente, es otro manejo que tienen, que pueden estar expuestos a violencia psicológica. No necesita violencia psicológica. Negligencia por parte de los padres. Es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos a veces, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué Sí, hay de la N-acetilcisteína en el trauma? Cuando vos hablas, si se puede sí. hacer algo Hay, como hasta prevención. donde yo leí, a ver, que yo sé que esta comisión son muy lectores, leí de la D-cicloserina y de la N-acetilcisteína como una lectura al pasar, pero no puedo decirte, ninguna de las guías las nombra como algo que tenga evidencia, digamos, como algo a explorar, la D-cicloserina más que la N-acetilcisteína, pero bueno, eh, habría que ver. Por ahí hay una pregunta de María Sí, Delia. Igual, María Delia, te puedes desmutear si sí, querés. Sí, Sí, ahora sí, me di mejor. María. cuenta. Hola, María Delia. Hola, ¿qué tal, Corina? Mucho Eh, gusto. otro. Quería preguntar si tiene experiencia en el uso de propranolol para prevenir la reconsolidación de las memorias del miedo. No, en pediatría no, lo Eso usamos, sí. tiene otras indicaciones. Yo te puedo decirle muy poca experiencia en paciente con autoagresiones severas. Eso es lo que te puedo decir de mi experiencia, pero no en paciente con trauma. Habría que ver. Claro, porque yo hago adultos y la verdad es que los antecedentes de Bueno, trauma infantil condicionan muchísimo la evolución de los tratamientos, sí, señor. pero de una manera que es Sí, incalculable y como vos decías, ¿no? No se puede hacer algo para prevenir todo mm, eso que viene después y sí, como en esto hay bastante experiencia, en adultos pensé que en niños podría bueno. ser como la No, manera. es una buena sugerencia. No, nosotros tiene algunas contraindicaciones, si mal no recuerdo, el propanolol, pensando yo siempre en mi sesgo de paciente orgánico, ¿no? Digamos. Pero
podría hacer una búsqueda y ver si es posible. Ahí yo lo nombré, alguna de las guías, creo que era la guía em, la de la CAP lo nombra como posible ese, pero que no está aprobado el uso, ¿no? Como de utilización off-label, pero podría ser. ¿Por qué no? Digo, cuando planteo si hay intervenciones preventivas más allá de lo que hacemos a nivel de salud pública y demás, algo que me llamó la atención cuando empecé, bueno, mi formación y después hice la maestría en psicofarmacología, yo siempre pienso las funciones que cumplen los antidepresivos, ¿no? Más allá de esto que hoy conversamos en cuanto el tema de estimular la neurogénesis del área CA4, el tema del aumento del BNDF, de otros factores neurotróficos. Esto está creo que es Nestler y otros autores que ahora no me acuerdo, por ahí vos, Flor, te acordás que hablan mucho de la acción del antidepresivo en agudo, en intermedio y a largo plazo sobre la citoarquitectura cerebral, más allá de que no tenemos mucha evidencia, como dice Florencia, en cuanto digo al uso y el tema de la tolerabilidad también, yo creo que a futuros algunas líneas van a ir en ese sentido y que creo que nosotros, que somos los que detectamos y sabemos que el maltrato es un factor de riesgo para todo esto que nombramos hoy. Nemerov tiene un montón de trabajos al respecto, digamos. Creo que ya en los últimos años Nemerov está hablando mucho de esto en relación a Y no, antecedentes de maltrato. aparte, Cori, como vos decís, ¿no? Como vos tenés el trauma en la Sí, infancia, el sí. impacto Sí, epigenético para un montón de totalmente, trastornos totalmente. psiquiátricos, en psicosis, hay un montón Bueno, desarrollado, hay y mucho. cómo vos tenés años, Sí, digamos, hasta ver la lesión. O sí. sea, ¿qué haces en esa ventana? Sería la Eso. pregunta, ¿no? Para mí, No una sé si está pregunta es explorado esa. eso. No sé Yo si hay digo, investigación sobre eso, pero digamos, vos tenés en el medio años, exacto. digamos, para poder intervenir. Bueno, habría que ver si no aparecen en los próximos años, o por lo menos la búsqueda que yo hice no fue una búsqueda con mucha profundidad, pero es una pregunta que yo tengo desde que uno conoce por ahí em, todos los mecanismos que están en juego en el uso de los antidepresivos. Digo los antidepresivos para diferenciar de los otros fármacos por el impacto que tiene sobre la neurogénesis y demás. Sí, bueno, es a un nivel molecular, ¿no? Es a un nivel molecular. Pero digo, si no, no cabría preguntarse eso. No lo sé, por ahí en los próximos años, tal vez Nemerov venga con alguna investigación en los próximos años, porque él siempre hace mención a esto, ya desde hace muchos años. De hecho, la primera vez que escuché el impacto del maltrato, haciendo maltrato mucho todos estos años, porque nos toca, como trabajando en hospitales, a mí me impactó mucho la charla de Nemerov cuando habló de que el maltrato era un factor de riesgo para el desarrollo psicopatológico en la adolescencia tardía. En algunos trabajos él no se metía con eso, pero en la edad adulta. Fue de mucho impacto para mí la primera vez que yo lo escuché. Me hizo pensar. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna inquietud? Yo quería hacer Se un pueden desmutear. comentario. Em, a mí Sí, me pasa, yo me dedico a TDAH del adulto. ajá, Muchas veces me toca evaluar mujeres que vienen con ansiedad y depresión, sospechando por problemas atencionales, bueno, la sintomatología compatible con TDAH, y relatan abusos sexuales reiterados durante toda la infancia, generalmente a partir de los 5 o 6 años, ¿no? Que es cuando yo empiezo a preguntar también por desempeño académico en la escuela, conducta, y a mí siempre me queda la duda si en esos casos que están como también tan comórbidos, si esto pudo haber sido en algún punto eh, inducido, ¿no? Por la sintomatología por ese antecedente, como que no me queda tan claro que sea un TDA. Yo Mm. sabía que en adultos sí hay evidencia de algunas alteraciones estructurales después del trauma, pero no sabía que en la infancia no. Esto que mostraste vos, de que no había tantas alteraciones en niños en la amígdala. Nada, es un comentario, no sé
si te suena algo de esto, de... Sí, viste que lo que yo puse ahí era que entre la exposición y que aparezca la alteración anatómico-funcional hay un tiempo. Y los trabajos que hay, después si querés tengo la bibliografía, después se lo paso a Flora el que le interesa. Hay un autor en particular que trabajó mucho sobre los efectos del estrés a nivel prenatal, postnatal. Bueno, esta comisión sabe mucho de eso, que aparecían las alteraciones en la sustancia gris hipocampal recién a nivel durante la etapa prepuberal o puberal. ¿Sí? Eso habría que buscarlo, habría que profundizar, esto es algo que se repite, pero yo, para contestarte lo que vos decís, una cosa que cuando yo hice la búsqueda me impactó y que por ahí muchos de ustedes conocían el término y yo, además de los endofenotipos, el término ecofenotipo, como que el maltrato produce, ¿no?, como factor de riesgo, y hay algunos trabajos que hablan de tal vez una participación etiológica en estudios cuasi experimentales, que acá les digo que no son tan fáciles de leer y de interpretar, ¿sí? Eh, eh, y generarían, ¿no?, depresión, ansiedad, con una vulnerabilidad particular y con un desarrollo sintomatológico particular que no es lo mismo que aquel que desarrolla depresión y ansiedad sin antecedente de maltrato, digamos. Y que estos pacientes en la adultez no responderían a la porque estamos hablando de farmacoterapia, a la farmacoterapia de manera habitual que responde el paciente que tiene un diagnóstico de depresión y ansiedad sin antecedente de maltrato. O sea, eso habría que buscarlo y habría que pensarlo. Por lo menos a mí me hace pensar que probablemente un paciente expuesto como un factor de riesgo no causal, si bien hay estudios que hablan de cierta causalidad y habría que leerlos muy bien, me excede para este momento los estudios cuasi experimentales, por ahí era una pregunta después para Florencia, pero bueno, eh, eh, habría que ver. Yo creo que son ecofenotipos que habría que empezar a pensar que por ahí tienen similitudes en la sintomatología, pero que por el abordaje del tratamiento no tenga la misma respuesta. Gracias, Corina. No, de nada. Por eso en el último congreso hablaban del tema del sistema inmune Mm, y el tema de la interleuquina. mm, Ellos, vino el doctor Laje, que está mm. creo que en Stanford o en Washington, no sé dónde, Texas. en Texas. Ah, ujú. Y, y él por eso decía que usaba acetilcisteína, 2400 miligramos, Claro. y, hola, y repartido en 4 tomas. Mm, Y después usaba, bueno, trataba de discriminar si no eran pacientes que no respondían a los antidepresivos comunes. Entonces trataban de descartar pandas, PANS sí. y algunos también veían el tema de la quinorenina, Mm, la PCR, o sea, le estudian todo eso y le dan Selecosib, sí. Selecosib y le añadían N-acetilcisteína Mm, y le hacían todo el perfil inmunológico, ¿no? Y si no mm. mejoraban con todo esto, trataban de darle esteroides también, o sea, iban a ver el seguimiento con la PCR. Y muy interesante porque, bueno, hablaba del todo el sistema linfático, o sea, de lo que es barrera hematoencefálica y la interleuquina 6 lo hablaba como un marcador de activación inmune, tanto que se activa en depresión mayor, en esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo y T. Empezó a discriminar el TNF-alfa, el CRP, la interleuquina, las distintas interferones y hablaba de los distintos trastornos, cómo estaban comprometidos en cada uno. Pero la Mm. interleuquina 6 eran todos. Y lo otro, yo Bueno, también veo muchos TDAH que dicen que son TDAH, pero tienen trauma, es un trauma complejo. O sea, vos empezás a investigar y tienen antecedentes en primera infancia algún efecto, alguna experiencia traumática. O Bueno, sea, gracias, Esteban.
Pega mucho en el Eh, hipocampo. En ese caso, no un tema para sería investigar. lo que Sí, decía sí. Esteban, no podría ser que tengan el trauma complejo y además el TDAH. Y en Claro. general, bueno, esto de animarse a preguntar lo que uno no quisiera escuchar, ¿no? Siempre hay que animarse a preguntar cosas que uno en realidad no le gusta escuchar y son muy dolorosas, pero aparece generalmente en pacientes que nosotros vemos diagnosticamos otra patología y tienen el antecedente. Y en general son los pacientes, no son los de los antidepresivos, son los que están medicados por lo menos en mi experiencia, no están medicados con otras, con estabilizadores, o si son TDAH para el TDAH, Sí, no, y los eh, trastornos de personalidad también. y trastornos de Trastornos límite, personalidad, sí, mucho, mucho. mucho. Es lo común que está Bueno, descrito. ya estamos en horario, ¿no? ¿Puedo No sé si alguien quiere intervenir? hacer eso, eso, perfecto, dale Silvia, la última y Acabo de recibir una niña de 12 años, rusa, adoptada hace 7 años, eh, junto con 2 hermanitos. Esta niña presenta este, conductas de auto y heteroagresividad, se pone a gritar en la casa que odia a los padres, pero con tal grado de escándalo que los vecinos llamaron a la policía porque gritaba que era maltratada. Bueno, se da la consulta y primero veo a los padres. Los padres son una pareja bien consolidada. Bueno, estos problemas con esta niña empezaron recién, hace un tiempo. También me cuentan que entró a buscar pornografía compulsivamente. Yo sospecho que esta niña, antes de los 4 años, que estuvo por distintos lugares, además, hasta que fue adoptada, debe haber tenido abuso infantil. Bueno, esta niña la vi ya 3 veces, primero con la mamá, y la primera vez que la veo rompe en llanto diciendo que no sabe por qué le pasan las cosas que le pasan, que le da mucha culpa, eh, toda la violencia que ejerce, y bueno, y rompe en llanto. Nada, después seguimos hablando, es una niña conectada, que dicen que tiene problemas de aprendizaje, yo creo que no, le hice traer las carpetas. Eh, yo también pienso que hay que medicar a esta niña porque lo que yo manifiestamente veo es una depresión. Tiene 12 años, todavía no ha tenido la menarca y yo lo que veo es una depresión infantil, de tipo estrés postraumático. Bueno, ella viene derivada a pedido de la terapeuta que hace terapia cognitivo-conductual con ella. Yo lo estoy viendo recientemente. Lo primero que a mí se me ocurrió es ir con un antidepresivo, porque primero pensé en risperidona, pero es premenarca y esto, la risperidona puede dar aumento de la prolactinemia y sería Silvia, bastante complejo. Silvia, perdón que la moleste, pero ya estamos justo con el tiempo. ¿Usted tiene alguna pregunta específica para Corina? Así. No, acerca Ah, de, quería comentar su experiencia. quería comentar la experiencia nada más. Ah, Estoy está en bien. las primeras entrevistas diagnósticas de alguna manera. Se me ocurrió que iba por el lado de lo, de lo que presenta. Yo veo una niña que está muy angustiada y
y bueno, con un cuadro de depresión por estrés postraumático. Se me Sí, ocurre sí. que hay que ver singularmente cada caso y ir por donde uno la impresión diagnóstica le va. Y la evidencia en cuanto a lo que es la psicofarmacología infanto-juvenil, ¿no? Así que Sí, bien nos va a claro. venir el repaso de la presentación de Cori. Bien. Muchas gracias, Silvia. Bueno, perdón, pero ya estamos justos con el tiempo. ¿Sí, Se no, fue Damián? excelente. Sí, sí, Bueno, bueno, para. excelente. Ok. No, dale, Te dejo, cerrala. te dejo acá. Gracias. Va a ver. Muchas No, gracias. no, Buenísimo. Corina, no, yo agradecerte. La verdad que muy, muy buena la revisión Mm. y siempre nos hace pensar para nosotros los adultos, que hacemos adultos, en infanto, y cuando ustedes están en las nuestras, lo mismo. Así que Muy gracias. bueno la Y experiencia de Gracias ustedes. Flor por la invitación de Sí, Corina. no, muchas gracias, Corina, y sobre todo por toda tu experiencia, ¿no? Bueno, En el gracias. hospital, ¿no? Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor. Bueno, nada, es una gran comisión la que tienen. Siempre yo le digo a Florencia que compartimos ahí en API. Así que siempre, bueno, elegí un tema. Este tema lo preparé especialmente para ustedes. Es un tema que yo, no, sí, Flor Gracias. sabe, Sí, no, sí. no, pero les digo de verdad, a mí yo no quería presentar un tema, Flor me dijo Cori, o sea, ya el año pasado, y yo, bueno, estuve con un montón de cosas, pero primero agradezco nuevamente la invitación, y esto fue preparado por cosas que yo venía pensando y que me parece que es un desafío cuando uno tiene una pregunta, compartirlo con ustedes, que son muy buenos lectores y hacen una muy buena lectura de la evidencia, y es una gran comisión. Me parecía que, bueno, me tenía que esforzar para que haya una charla donde un ida y vuelta interesante. Les agradezco los comentarios y me parece que es un tema el trauma en la infancia, la relación con el maltrato y el trauma que tenemos que abordar en algún momento con la evidencia, ¿no? Se los Bueno, agradezco. mil gracias, Corina. Bueno, Bueno, gracias. Hasta Nos luego. vemos gracias. pronto. Suerte a Gracias. todos. Gracias por Chao. escucharme. Nos vemos. Un Bueno, beso Chao. grande. Un beso chao. grande a Adiós. todos. Adiós, Chao, adiós. chao.